Para este video vamos a resolver los problemas y preguntas de la quiropráctica. Vamos a empezar con la pregunta número 1 y con el problema número 2. Para ello vamos a tener en cuenta que pues tenemos a la mano nuestra teoría. Para la parte número 1, que es netamente teórico, vamos a responder pues las siguientes proposiciones y determinar su valor de verdad. Para el enunciado A, nos dice si la velocidad y la inducción magnética son siempre perpendiculares. Entonces, según nuestra teoría revisada, ¿verdad? Habíamos visto que la velocidad y que está sobre las líneas de inducción magnética, estas forman un ángulo θ. Pero no necesariamente ese ángulo pues, debe ser perpendicular. Ese valor para θ pues, va a depender de cómo ingresa la partícula a las líneas de inducción magnética. Por lo tanto, aseverar que la velocidad siempre es perpendicular a la inducción magnética, eso es falso. Lo que sí siempre es perpendicular, o también, mejor dicho, ortogonal, es la fuerza magnética. La fuerza magnética habíamos dicho que siempre es perpendicular tanto a las líneas de inducción como a la velocidad. Es decir, la fuerza magnética es ortogonal al piso, ¿no? Forma un ángulo de 90 con tanto las líneas de inducción con la velocidad. Leamos ahora el enunciado en la letra B. La fuerza magnética es perpendicular al plano formado por la velocidad y la inducción magnética. Entonces, nos dicen que la fuerza magnética es perpendicular al plano, y eso es totalmente verdadero. Para el enunciado C, nos dice que si la velocidad de un cuerpo electrizado y la inducción magnética son paralelos, luego la fuerza magnética sobre la carga es nula. Para analizar este enunciado, nosotros debemos de recordar nuestra fórmula de la fuerza magnética y debemos de ubicarnos en una situación como las que nos menciona el enunciado C. Hacer que la velocidad y las líneas de inducción magnética sean paralelas. Y bueno, dos rectas van a ser paralelas, ¿verdad? Dos rectas van a ser paralelas cuando estas dos rectas están en la misma dirección. Es decir, tengo una recta por aquí y tengo otra recta por aquí. Es decir, voy a tener dos líneas, ¿verdad? Que están en la misma dirección. Si cambio la dirección de la línea, por ejemplo, la muevo un poco, la inclino, basta que la incline un poco, estas dos líneas se van a cortar en un punto y pues van a ser líneas secantes y entre ellas se va a formar un ángulo θ. Entonces, cuando tengamos nosotros dos líneas paralelas, significa entonces que esas dos líneas, entre ellas, ¿verdad? Si las juntamos en la misma línea, el ángulo entre ellas es cero. Así que si nosotros tenemos nuestra fórmula, fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad, por la inducción magnética, por el seno del ángulo que forman, nos vamos a dar cuenta que como el ángulo de dos líneas paralelas, es 0 grados, entonces quiere decir que por aquí voy a tener todos los valores, pero va a estar multiplicado por el seno de 0. Y el seno de 0, ¿verdad? Ustedes en trigonometría ya lo han visto, pero si no lo recuerdan, pues acá tenemos nuestra calculadora, ¿verdad? El seno se define y sobre r, y 0 grados significa que el radiovector está recostado sobre el eje x, o sea que no hay valor en y, o mejor dicho, el valor es 0. Entonces, cuando hagamos seno de 0, nos vamos a dar cuenta que el seno de 0 es 0. Por lo tanto, si este factor es 0, va a anular a todo, porque todo es un producto. Carga por velocidad, por rapidez, por inducción, por intensidad de inducción magnética, por el seno de 0, que es 0. Entonces todo lo anula. Quiere decir que la fuerza magnética también va a ser 0. Por lo tanto, si la velocidad, la rapidez, ¿no? El vector de velocidad es paralela a la inducción magnética, se dice entonces que la fuerza magnética es nula. Esto es también verdad. Veamos ahora el problema número 2. Para el problema número 2, nos hablan de una partícula que está electrizada y nos dice que ingresa perpendicularmente a una región donde el campo magnético es homogéneo, donde la inducción magnética tiene un módulo de 2 por 10 a la menos 3 Tesla, nos dan el valor de la rapidez y nos piden determinar el módulo de la fuerza magnética sobre dicha partícula si su cantidad de carga eléctrica es más 5 milicoulomb. Ok, entonces podemos simplemente reemplazar los datos, pero mejor vamos a utilizar un poco de nuestra interpretación para graficar más o menos por ejemplo, vamos a graficar las líneas de inducción magnética. Entonces voy a graficarlas así, voy a graficarlas convenientemente, las grafico así. Ahí están mis líneas de inducción magnética. Entonces acá están mis líneas de inducción magnética. Las grafico así, ahorita van a ver por qué. Pues porque me dice que una partícula ingresa perpendicularmente. Y perpendicularmente significa que voy a hacer ingresar una partícula, ¿verdad? Voy a hacer ingresar a una partícula
Entonces hago ingresar a mi partícula. Acá está, ya ingresó. Pero esta partícula en movimiento va a ingresar perpendicularmente. Eso quiere decir que la velocidad que experimente, ¿verdad? El vector velocidad, pues va a formar 90 grados con las líneas de inducción magnética. O sea que el ángulo entre la inducción magnética y la velocidad es un ángulo recto, porque tiene que ingresar perpendicularmente. Listo. Y bueno, tiene una carga, también nos dice que este tiene una carga positiva, ¿verdad? De 5 milicoulomb. Ok. Determinar la fuerza magnética. Y bueno, con la regla de nuestra mano derecha nos vamos a dar cuenta, a ver, por aquí tengo mi mano derecha, ¿cierto? Si la inducción va hacia arriba y la velocidad va hacia la derecha, o sea que mi pulgar, ¿verdad? Debe de apuntar a la derecha, ¿cierto? Acá está. Acá está. Eso quiere decir entonces, si las líneas de inducción están apuntando hacia arriba de color negro, entonces están apuntando hacia arriba, ¿verdad? Y la velocidad, el vector verde, ¿verdad? Claro que no va a ir así, ¿no? Sino que es una simulación de que está yendo hacia la derecha y de forma perpendicular, ¿verdad? Significa entonces que la fuerza magnética va a salir de la palma de nuestra mano, o sea que la fuerza va a ir de la palma hacia nosotros. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí un punto que sale, o sea, vamos a dibujar por aquí, vamos a dibujar un círculo y un punto. Quiere decir que la fuerza que se experimenta, la fuerza magnética, y la voy a poner por acá, justo por aquí va a salir nuestra fuerza magnética. Y bueno, vamos a hallar esa fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética, ¿no? El módulo de ese vector va a estar dado por. Y según nuestra teoría, pues acá tenemos ya nuestra teoría, ¿cierto? Tenemos que la fuerza magnética es igual a la carga, y la carga es más 5 milicoulomb, o sea, 5. Y recuerden que mili, ¿verdad? Lo reemplazamos por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y bueno, el coulomb ya está, ¿no? En la unidad que queremos, 5 por 10 a la menos 3, coulomb, ¿verdad? Luego lo multiplicamos por la rapidez, y la rapidez me dice que es 1200, ¿no? 1200 metros sobre segundo. Y como está en la unidad del SI, entonces está muy bien, ¿no? 1200. Y luego por la intensidad de inducción magnética que nos piden, a ver, sí, acá está, nos dan. La intensidad de inducción magnética es 2 por 10 a la menos 3, o sea, 2 por 10 a la menos 3 Tesla, o sea que ya está en el sistema internacional. Y finalmente multiplicarlo por el seno, vamos a poner por acá, por el seno del ángulo que forman las líneas de inducción con la velocidad. Y como la partícula está ingresando de forma perpendicular, entonces las líneas de inducción con la velocidad forman un ángulo de 90 grados. Y bueno, recordando un poco de trigonometría, ¿verdad? Seno de 90 es 1, ¿cierto? Entonces acá tenemos que esto es 1. Entonces tenemos por aquí 5 por 1200, y luego por 2, y luego por 2. Eso me da 12.000. Y 12.000 es 12 por 10 al cubo, ¿verdad? 12.000. O sea que he multiplicado 5 por 1200 por 2, que me dio 12.000, que es 12 por 10 al cubo. Y 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, pues es 10 a la menos 6. Por lo tanto, tengo 12 por 10 a la menos 3, ¿verdad? 10 a la menos 3. Y bueno, esto sería entonces la respuesta para la fuerza magnética. Y como hablamos de fuerza, ¿cierto? Estamos hablando de fuerza. Eso significa entonces que la unidad aquí es Newton, ¿verdad? La fuerza es en Newton. Entonces tenemos 12 por 10 a la menos 3 Newton, y 10 a la menos 3 es mili, o sea que sería, ¿no? Sería también, hablando de lo mismo, sería 12 milinewton.